Otro digamos, de las reacciones que tuvo este hecho en esta semana en Colombia es que un sector político representativo en Colombia, el sector uribista, que también representa una manera de pensar en Colombia, pidió al presidente Santos que tenían que pararse de la mesa, que un hecho como estos tenía que llevar a una acción fuerte por parte del Ejecutivo colombiano y que si no era así, pues evidentemente iba a ser interpretado como un sinónimo de debilidad. ¿Hasta dónde usted cree que estos hechos tienen que llevar a que se destroce ese proceso de paz que tanto ha defendido el presidente Santos? ¿O por el contrario cree que el Estado debe aguantar un poco más? Desde mi punto de vista, me parece que el gobierno sí debería suspender los diálogos de paz antes de que caigan en el más rotundo aislamiento y en el fracaso que es hacia donde van. Las condiciones para unos diálogos fructíferos, eficientes, de paz, deberían crearse. Para ello, lo primero es suspender esos diálogos e exigirle a la guerrilla un cese unilateral e incondicional de la violencia y el terrorismo contra el Estado y contra la sociedad civil, limitar la agenda de conversaciones a acordar con ella las condiciones para su desmovilización, su reinserción y la entrega de armas, y que la guerrilla diga desde antes si está dispuesta o no a someterse a un proceso de justicia transicional, a confesar la verdad de sus crímenes, a reparar a las víctimas y a aceptar una dosis de justicia que es lo que ha establecido las leyes colombianas, la Constitución Nacional, los tratados internacionales. Si no es así, me parece que es una perdedera de tiempo, esto no va para ninguna parte. El país está distrayendo todos sus muchos esfuerzos que debería concentrar en otras labores, en otros empeños. Está desgastándose el gobierno de manera muy grande. La guerrilla está tomando aire, está tomando oxígeno, aprovechando una tribuna nacional, internacional que no tenía. Está reivindicando un estatus político, está reivindicándose como contraparte legítima para negociar la agenda nacional, etcétera. Mientras el Estado y la sociedad pierden, la guerrilla gana en este esquema de estos diálogos en medio de la violencia y el terror. Señor Ángel, deme un segundo, vamos a ponerle algo de rostro humano a lo que fue esta tragedia del pasado sábado. El cabo José Fernando González fue uno de los 15 militares asesinados por el grupo criminal de las FARC en Fortul, Arauca. Este joven, oriundo del departamento de Caldas, quien dedicó 4 años de su corta vida al ejército colombiano, siempre soñó con proporcionarle un mejor futuro a sus papás y a su hermana. Sus familiares lo recuerdan como un hombre divertido, amigable y completamente dedicado a su carrera militar. Esta es la fotografía a la que se aferran los familiares del cabo José Fernando González, uno de los 15 militares asesinados en la emboscada perpetrada por el grupo terrorista de las FARC en la zona rural de Fortul, Arauca, en el oriente colombiano, el pasado 20 de julio. En esta imagen, un fondo azul acompaña a José Fernando con una de sus mejores galas que lucía en la escuela militar. Sin embargo, es difícil que esa tristeza presente en su mirada paz inadvertida. Tristeza que hoy embarga a su familia, que vive en una humilde casa de Armenia, capital de Quindío, en el centro del país. Recuerda a mi hijo como un buen hijo. Era un muchacho ejemplar, no tenía ningún vicio. En medio de las paredes de esta vivienda en obra negra, la madre del cabo González recuerda cómo el anhelo de su hijo, quien siempre había querido ser militar, soñaba con darle a su familia una mejor calidad de vida. Él siempre era dedicado a la familia, nos ayudaba mucho a nosotros, quería sacarnos adelante, ese era el sueño de él. José Fernando, con 4 años de carrera en el ejército, no tenía esposa ni hijos. A sus 23 años dedicaba su tiempo de descanso a los videojuegos. Cuando venía permiso, él se dedicaba a ver televisión y a jugar a Atari. Ese era todo el destino que él tenía. Por eso el desconsuelo que embarga a la señora Gabriela Carmona conmueve. A su hijo le quedaba todavía un largo camino por recorrer en la tortuosa carrera de la vida. El hijo que perdió la familia González, Carmona, era uno de los miles de soldados que día a día exponen su vida para salvarla de sus compatriotas. De ahí surge entonces una pregunta: ¿quién los cuida a ellos? Al parecer nadie, así lo expresa el padre de este joven militar. Es una injusticia que el gobierno descuide los que están cuidando la patria.
José Fernando jamás visitará de nuevo a sus padres durante sus días de permiso, pero muy seguramente será esta triste mirada la que habita la casa de los González Carmona el resto de sus vidas. Conectamos hasta ahora en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con Carlos Eduardo Valdés, es el director del Instituto de Medicina Legal en Colombia. Señor Valdés, bienvenido al programa La Noche y quiero comenzar preguntándole en qué condiciones fueron encontrados estos militares, cómo fueron asesinados, según ese informe de medicina forense que usted conoció en las últimas horas. Buenas noches. El Instituto de Medicina Legal, en primer lugar, quiere expresar a través de estos medios un sentimiento de solidaridad con las familias de estos 15 jóvenes miembros del Ejército colombiano. Les quiero comentar que después de haber hecho las necropsias, realizado las necropsias, el Instituto pudo evidenciar en términos generales 5 aspectos concluyentes. El primero de ellos es que las muertes en todos los 15 casos obedecieron a las múltiples lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego de alta velocidad, pero en uno de los casos se evidenció la presencia de proyectiles de baja velocidad. El segundo aspecto tiene que ver con que las lesiones que produjo y sus trayectorias intracorporales las presentan en diferentes direcciones y con diferentes ángulos de impacto. El tercer aspecto muy importante es que de los 15 necropsias que se estudiaron, en 11 de los cuerpos se encontraron lesiones por proyectil de arma de fuego a nivel de cráneo. Ahora bien, el cuarto aspecto bien importante es que se pudo determinar con toda certeza que en 3 de ellos se produjeron disparos que causaron la muerte a corta distancia, es decir, a una distancia inferior a 1,20 m. En 2 de estos casos, los impactos se realizaron a nivel de cráneo y en el tercer caso, el impacto se realizó a nivel del hemitórax izquierdo. Doctor Carlos Eduardo. Sí. Permítame, le hago una pregunta. Usted habla de unos disparos a corta distancia. Quiero preguntarle si esos disparos, ustedes pueden entrar a determinar si fueron tiros de gracia o disparos a quemarropa. ¿Cómo ustedes alcanzan, digamos, a establecer si la forma como fueron asesinados esos soldados, esos militares, fue de esta forma? Bueno, mire, para mayor ilustración de los televidentes hay que decirles que desde el punto de vista científico forense, el término disparo de gracia no existe. Lo que estamos corroborando y tenemos toda la evidencia al respecto es que esos impactos de arma de fuego fueron los que causaron la muerte y que los impactos se realizaron a una distancia inferior a 1,20 m. Ese es el diagnóstico forense que se hace sobre este tema. Doctor Carlos Eduardo, para finalizar este reporte que usted nos hace hasta ahora en el programa La Noche, ¿los cuerpos ya fueron entregados a estas familias que con tanto dolor pues han expresado ese duelo a través de los medios de comunicación en los últimos días? Sí, efectivamente los cuerpos fueron entregados al Ejército Nacional y el Ejército Nacional a su vez los entregaba a los familiares. Doctor Carlos Eduardo Valdés, le agradezco este tiempo que usted le concedió al programa La Noche NTN 24. Es un placer y feliz noche. Señor León Valencia, regreso con usted, analista político, investigador del Centro de Memoria Histórica. Le planteo la misma pregunta que le hacía al doctor Rangel antes de escuchar estas declaraciones del director de Medicina Legal y de escuchar este informe, esta crónica, pues a propósito de uno de los soldados que murió luego de esta masacre de las FARC. ¿Usted cree que en estas condiciones deben seguir las negociaciones o debe inclinarse, digamos, la posición del gobierno a la petición que ha hecho el sector del uribismo en Colombia, que le pidió enfáticamente al presidente Santos que se parara de la mesa de negociación? Cuando ocurren estas tragedias y estas cosas tan dolorosas, tan tristes, que le llegan al corazón, no solo a la familia, sino a la gente, siempre se producen 2 reacciones. Una, mucha gente dice, oiga, hay que seguir la guerra, hay que acabar con los guerrilleros por la vía militar, hay que hacer el esfuerzo para que eso se dé. Y otros que pensamos, la reacción es, hay que parar esta guerra por la vía de la negociación, por la vía del diálogo, hemos ensayado la vía militar muchos años y no se ha podido. El presidente Uribe, yo creo que nadie lo puede hacer mejor que él. El presidente Uribe durante 8 años ensayó
acabar con las guerrillas por la vía militar. Duplicó la fuerza pública, duplicó el presupuesto de defensa, tuve el apoyo de la opinión pública, tuve el apoyo de Estados Unidos, que en ese momento estaba en cabeza el presidente Bush con una cruzada antiterrorista mundial. Con todo eso, con todos los astros alineados, no fue capaz de acabar con las guerrillas. Hasta el 2008 las golpeó enormemente y las redujo, pero de ahí empezaron un ciclo de cambio las guerrillas y otra vez están vivas. Y mire, una cosa desastrosa para el país. En el 2011, 2012 ya volvieron, y en el 2010 cuando estaba el presidente Uribe gobernando, ya tenían el mismo nivel de bajas de 2002 cuando ingresó el presidente Uribe a gobernar. De manera que después de 8 años de seguridad democrática volvimos al mismo llanito con unas guerrillas todavía vivas, golpeadas sí, en su mando central, pero todavía vivas. Y uno se pregunta, entonces, ¿cuánto se vamos a demorar? ¿Otros 20 años, otros 30 para acabar con esta guerra que deja tantos muertos en una guerra invisible? Porque esa guerra se vive allá en las montañas y no se vive en Bogotá. Entonces yo soy partidario de las negociaciones de paz y pienso que van por buen camino, pienso que el esquema de negociación ha sido bien concebido y que esta negociación, a pesar de los altibajos, de las dificultades, de estos hechos dolorosos, tiene que sacar al país de esta guerra mediante esa negociación política. Yo no veo lo que propone, lo que dice el investigador, y pues muy admirado por mí también, Rangel, es una rendición y que entonces terminen estas guerrillas, desármense, desmovilícense, lo que vamos a discutir con ustedes es su desmovilización, su desarme y para la cárcel. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir porque esas guerrillas están vivas, están ahí y creo que el mejor camino es una negociación política y espero que esto termine el conflicto en Colombia y que el ELN venga también a esa negociación. Señora Valencia, por eso lo hemos invitado pues, para que usted contextualice esa posición que existe en la opinión colombiana y por supuesto una posición opuesta del señor Alfredo Rangel. ¿Hasta dónde es cierto ese argumento con el cual es defendido este proceso de paz en diferentes sectores, sobre la base de que los 8 gobiernos en los que la seguridad democrática fue la bandera, en el que la salida fue la militar, esta salida no funcionó y que por ello debe optarse por la solución dialogada pese, digamos, a estos hechos de terror que han pasado en las últimas semanas? ¿Hasta dónde, digamos, ese argumento es válido para usted? No, el argumento no es válido de ninguna manera. Durante los 8 años de la seguridad democrática se empezó un proceso inédito que nunca había ocurrido de debilitamiento sustancial de la guerrilla de las FARC principalmente, que la redujo a menos de la mitad de sus hombres, a menos de la mitad de su presencia territorial. El secuestro se redujo en un 90%, los asaltos a la población prácticamente desaparecieron, con la desmovilización de los grupos paramilitares prácticamente desaparecieron los desplazamientos forzosos, se redujeron de manera sustancial, etcétera. Había una recuperación de la seguridad muy ostensible. Jamás se cerró la puerta a unos diálogos de paz. La alternativa no es o guerra o diálogos de paz, no. La alternativa es en qué condiciones se realizan unos diálogos de paz. León Valencia conoce de primera mano que en el pasado se realizaron 5 procesos de paz con 5 grupos guerrilleros que se desmovilizaron después de unos diálogos de paz y que tuvieron estas características. Primero se cesó la violencia y los ataques contra la población civil y contra el Estado, se concentraron en unos sitios determinados de la geografía nacional, se discutieron solamente sus condiciones de reinserción y desarme y desmovilización, y en esas condiciones pues fueron diálogos exitosos. En esas mismas condiciones yo creo que el país aspira a realizar unos diálogos de paz con la guerrilla en el momento en que la guerrilla esté suficientemente debilitada. Si está exterminada, pues obviamente que no va a haber diálogos de paz. Nadie está aspirando a eso, sino a un debilitamiento de la guerrilla que permita que el Estado le imponga las condiciones a la guerrilla para negociar. De un segundo, ya volvemos en el segundo bloque con ese importante debate que tenemos hoy con 2 expertos en conflicto en Colombia, con 2 posiciones antagónicamente opuestas y que de alguna manera permiten guiar la opinión a nivel nacional en Colombia y a nivel internacional. Le hemos hecho una pregunta a través de Twitter a nuestra
nuestros televidentes a propósito de estas reflexiones que estamos escuchando en el día de hoy, en el programa La Noche. ¿Es usted optimista o pesimista frente a la forma como avanzan los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC? A esta hora leemos algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Gerardo nos dice que el diálogo es la única arma que puede tener el gobierno para hacer frente a este grupo. La violencia genera más violencia. Yarleni Pulido nos dice, más que optimismo o pesimismo es la sensación de pérdida de tiempo, de una situación que cada vez está más embolatada. Y Juan nos dice, ni optimista ni pesimista, como muchos colombianos, soy realista y sé que nada se le puede creer a esta organización criminal. Son las opiniones de algunos de nuestros televidentes que nos siguen a través de Twitter. Vamos a una primera pausa, comerciales, y ya en el segundo bloque vamos a regresar con nuestros invitados analizando un informe del Centro de Memoria Histórica que cifró en 220.000 el número de muertos en Colombia como consecuencia del conflicto, como consecuencia de la guerra en los últimos 54 años. Ya regresamos al programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.